Bienvenidos una semana más al resumen de noticias sobre Steam Deck, donde vamos a hablar sobre si Steam Deck tiene demasiadas funciones o no, si Valve está gastando demasiado tiempo en estar desarrollando nuevas funciones tras nuevas funciones, y ya sabemos que semana tras semana estamos viendo este tipo de cosas, y no debería de centrarse en otro tipo de cosas. Muchos de vosotros estaréis diciendo, Rafa, te estás viniendo arriba, es que ya no sabes qué decir, y yo te voy a decir una cosa, y yo te voy a preguntar una cosa a ti, que te estás haciendo esa pregunta. ¿Sabes cuáles son todas las funciones añadidas que añadieron en la última actualización de febrero? ¿Las podrías decir ahora mismo sin buscarlas? ¿Me las podrías enumerar? ¿Me podrías decir si las estás utilizando en tu día a día jugando con Steam Deck? ¿A que seguramente me estarás diciendo que no? Yo incluso que estoy cubriendo la actualidad de Steam Deck día tras día, desde handledeck.com, con los vídeos, haciendo tutoriales, y me es imposible acordarme. Pero incluso así considero que esto es muy importante y muy clave. Y por supuesto lo vamos a dedicar en el espacio principal de este vídeo / podcast. Ya sabéis que si me queréis escuchar en formato audio, link en la descripción y así no me tenéis que ver la cara. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en la sección principal de este resumen de noticias sobre Steam Deck, también a raíz de la última gran actualización, gran mejora que ha añadido Valve en Steam Deck, y por eso he querido sacar este tema a la palestra, que es el tema de la transferencia de archivos locales a Steam Deck. Por supuesto, también vamos a hablar de otras tantísimas noticias que han ocurrido en los últimos 7 días, como pueden ser más mejoras y añadidos a las betas de Steam Deck. Vamos a hablar de Dead Space Remake, que han pasado cosas muy interesantes y también se apoyan en otros temas que he estado tratando también en este podcast. No vamos a hablar más de ello, pero muy importante. También vamos a hablar de Tommy Head, Like a Dragon, vamos a hablar de Retro Deck, que ha tenido actualizaciones, en fin, una cantidad de cosas brutales que tenemos que comentar en este vídeo / podcast. Así que nada, nos vamos directamente con el resumen de noticias sobre Steam Deck. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo de Steam Deck? Guías, accesorios, noticias. Entonces revisa la web handledeck.com. Tienes el link en la descripción. Y como primera noticia vamos a hacer un pequeño preámbulo en realidad de lo que va a ser el tema principal de este vídeo / podcast, y es que Valve ha lanzado un par de nuevas betas, correcciones, etcétera. Ha estado lanzando nuevas betas del sistema operativo durante la última semana, estando entre ellas una que es súper potente, una función que es súper potente, que es el tema de la transferencia de archivos a nivel local. Ya lo he comentado en este canal de YouTube, si me estás viendo en YouTube, que básicamente sería esta función que tú tienes instalado un juego en tu ordenador con Windows o Linux. En Mac creo que esto no funciona, pero por favor, si alguno de vosotros lo habéis probado, ponedmelo en comentarios, tanto del podcast como del vídeo. Y bueno, tú tienes instalado ese juego en tu ordenador y tú le puedes decir, oye, en tu Steam Deck, ¿no? Quiero descargarme este juego, que obviamente lo tienes comprado a través de Steam, bla, 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 lo típico, ¿no? Y en vez de estar descargándolo desde los propios servidores oficiales de Valve, pues directamente lo que estarías haciendo sería transferir o copiar los archivos del juego que tienes en tu ordenador aquí, no teniendo que estar dependiendo de la conexión a internet y obviamente utilizando la mejor conexión LAN que tendrás en tu casa, porque vas a estar aprovechando todo el ancho de banda que haya entre tu ordenador, ¿vale? Lo que ofrece tu ordenador, la conexión que tengas a nivel local y tu Steam Deck, y no depender de que en Valve ese día pues vaya mal los servidores, etcétera, ¿no? Una función bastante interesante que tanto a ellos les interesa porque pueden aliviar un poco el tema de las transferencias de datos con sus servidores. No creo que sea algo especialmente relevante, ¿no? Pero bueno, siempre va a ser una mejora, y para el usuario sobre todo no tener que estar dependiendo de internet, y sobre todo si estás en un entorno a nivel de red local, pues bueno, es súper cómodo, ¿no? La verdad, yo creía que no le iba a sacar tanto partido y he estado haciendo pruebas y digo, oye, pues puede ser esto más interesante que otra cosa. Yo sobre todo tengo ganas de que esa función llegue a la inversa, porque yo no he conseguido que funcione por lo menos de verdad bien, ¿vale? Que sería que yo tengo el juego descargado en Steam Deck y tenerlo en mi ordenador. Esa función me gustaría, pero a día de hoy no he conseguido hacerlo funcionar. Hay una serie de historias, ya lo comenté en el vídeo anterior, os voy a dejar enlazado el link en la descripción, por supuesto. Pero bueno, una función muy interesante y que, aunque ya lo había traído aquí al entorno de Handle, de Mundo D o lo que sea, pues nada, quería comentarlo aquí en el resumen de noticias. Y nos vamos con una noticia doble sobre Dead Space. Ya sabéis que Dead Space prácticamente a las 48 horas de su lanzamiento, más o menos, entre actualizaciones de Proton y tal, pues bueno, el juego funcionaba a las mil maravillas dentro de Steam Deck. Había al principio algunos problemas con tema de mapa, rendimiento, pero vamos, tardó unas 48 horas y ya funcionaba flamita. El caso es que ha recibido el verificado, no jugable ni nada por el estilo, el verificado por parte de Valve. Muy bien, me parece que aquí, oye, Valve, te aplaudo porque has utilizado el sistema de verificados cuando había que tenerlo que utilizar, cuando el juego ya funciona bien y está ya
sobre todo ya se ha estado trabajando para que vaya perfecto en tu máquina portátil, 10 de 10, ¿vale? Y no lo estoy diciendo por Hogwarts Legacy, guiño en guiño. Y también han recibido una cosa muy importante, que es que la propia desarrolladora de Dead Space ha lanzado una actualización, un parche en el que se especifica claramente que han hecho mejoras de rendimiento dentro de Steam Deck. Esto ya lo comenté en un podcast anterior, en un vídeo de resumen de noticias anterior, en el que hablaba que una de las claves para que Steam Deck funcionara a largo plazo fuera no tener que depender sobre actualizaciones de Proton, etcétera, por parte de la propia Valve, sino que los propios desarrolladores hicieran sus mejoras o sus improvements, o como quieras llamarlo, directamente en los propios parches del juego, o que vengan ya en los juegos de base ya pensados también para Steam Deck. Eso ya está ocurriendo, ya es una realidad. Lo comenté hace unas cuantas semanas de que ya empezaba a ser algo bastante habitual, pero bueno, ya en las últimas semanas es que está siendo una locura. Es raro el gran lanzamiento que no tenga o no se haya hecho alusión a cómo funciona en Steam Deck por parte de los desarrolladores. Es prácticamente imposible a día de hoy. Si no lanzan parche a la 1 o 2 semanas, los desarrolladores, por ejemplo, como los chicos de Atomic Heart, ya dijeron que ellos estaban trabajando activamente para que funcionara muy bien dentro de Steam Deck. En fin, yo creo que es un elemento muy positivo, yo creo que es clave, porque al final no estamos dependiendo solamente de que Valve quiera que los juegos de Windows funcionen en Linux, sino que los propios desarrolladores a lo mejor no quieren que funcionen en Linux, eso les da igual, pero sí que quieren que funcione en Steam Deck, que a efectos prácticos pues es lo mismo. Y como mención rápida, han salido dos de los juegos que me estaban haciendo ojito desde que se anunciaron, que ha sido Atomic Heart, que ha salido como jugable para Steam Deck, ahora pasaré a hablar sobre el tema, y Like a Dragon Ishin, que ha salido como verificado. Atomic Heart, la verdad, ha salido jugable. Entiendo por qué le han puesto jugable, porque básicamente los textos son muy pequeñitos, ¿vale? Y hay alguna cosita que cuando empiezas a jugar, como puede ser el idioma, tienes que cambiarlo tú por tu propio pie, porque no se autoconfigura solo el idioma, pero bueno, más allá de todo eso, el juego funciona maravillosamente bien y os recomiendo jugarlo encarecidamente dentro de Steam Deck, porque es una de las experiencias más... o sea, jugar a un juego de lanzamiento con esa calidad gráfica, esa técnica, con encima siendo un muy buen juego, con un doblaje excepcional, ¿vale? O sea, creo que el protagonista tiene que ser, es que me suena muchísimo, si no es de Uncharted, no sé, o sea, son los mismos dobladores más o menos que utiliza Naughty Dog, si yo no mal recuerdo, ¿no? Por lo menos es que me suena muchísimo. No me he puesto a investigarlo, pero es que, vamos, pondría la mano encima del fuego por eso. El caso es que, bueno, una experiencia increíblemente buena, y que eso tú lo puedas jugar días de salida en Steam Deck, yo digo... el futuro es hoy, ¿vale? Perfecto. Esto era con lo que yo soñaba de pequeño. Así que 10 de 10. Y Like a Dragon Ishin ha salido como verificado. Y bueno, la verdad, todavía no he podido jugarlo. Tengo muchísimas ganas, pero el Hogwarts Legacy todavía le tengo que echar muchísimas horas más. El Atomic Heart ahora llevo por la mitad. Y ¿qué quieres que te diga? Se me hace todo bola y necesito... Bueno, me los pasaré estos juegos con tranquilidad porque los quiero disfrutar, y ya me iré con Like a Dragon Ishin. Pero si estáis muchos de vosotros como yo, que sepáis que Like a Dragon Ishin funciona perfectamente, también era normal. Era un juego que no iba con unas grandes pretensiones a nivel técnica, sino que lo que querían hacer era un remake, que yo sepa es la versión del juego que no salió de Japón de PlayStation 3, y bueno, la han hecho creo que en un nuevo motor gráfico y lo han puesto al día, bonito, ¿no? Para que todo vaya feten dentro de, bueno, de consolas de nueva generación, y concretamente para lo que nosotros nos interesa, en PC. Y bueno, por lo que he visto, test de rendimiento y tal va perfectamente. Hay una demo, la he probado, da bastantes problemas dentro de Steam Deck, pero los problemas que da es que tú inicias la demo del Like a Dragon Ishin dentro de Steam Deck y tú dices, ya me ha crasheado. Y tú dices, ya me ha crasheado. Un minuto después, empieza. Se te pone negro la pantalla y un minuto después comienza. Yo creía que se me había que no funcionaba la demo. Pero bueno, ya está. Oye, Sega, si lanza, que yo sé que has hecho un pedazo de trabajo con el Like a Dragon Ishin. He visto cómo funciona el Kiwami. Espero que más o menos funcione igual el Like a Dragon Ishin en el Steam Deck. Pero Sega, por favor, entre que me pones esas banditas arriba y abajo, ¿no? Para un poco ocultar que la resolución de tu juego no va a 800p sino es a 720p. Y encima después me pones esta demo que le falta un pelín de trabajo por lo menos para Steam Deck, que lo tienes verificado, que, oye,
que ahí tienes miga. Oye, cuídala un poquito, ¿no? Y otra noticia muy importante es que Valve ya ha confirmado los días que van a lanzar sus periodos de rebajas a nivel anual, festivales, días especiales, etcétera, etcétera. Ya lo han dicho todo. Link en la descripción por si acaso queréis echarle un vistazo más concretamente y más pormenorizadamente a todas estas fechas para apuntarlas en el calendario. Pero sobre todo yo quería centrarme en dos elementos. Lo primero son que le echéis un vistazo a los Next Fest. Los Next Fest, muchos de vosotros sois a lo mejor nuevos dentro del mundillo de Steam, que sepáis que son épocas en las que se liberan muchísimas demos para poder probarlo, para poder probar juegos de todo tipo, sobre todo mucho indie, mucho juego a lo mejor que no son de grandes desarrolladores, etcétera. Por lo que yo os recomiendo aprovechar esas épocas para hincharos a demos y ver más o menos cositas así que en circunstancias normales no veríais, ¿no? Y la Steam Deck, la verdad es que ese tipo de cosas se apetece, ¿no? Estás en la cama a lo mejor, no sabes a qué jugar porque no tienes ganas de ponerte, yo que sé, con el juego último que estás disfrutando y dices, mira, me voy a probar alguna cosilla. Muy buenas esas épocas, de verdad, apuntaros. Los Next Fest. El próximo Next Fest creo que voy a hacer un vídeo especial probando demos, ¿no? Porque yo creo que puede ser bastante interesante. Y después se han confirmado, y esto sé que es lo que más importa, bribones, el caso son los periodos de ofertas tochas. Vamos a ver. Los periodos de ofertas tochas en Steam van a ser, en las rebajas de primavera, van a ser del 16 al 23 de marzo. Que sepáis que el 22 de marzo es mi cumple, por lo que, bueno, Valve, gracias por el regalo. Después sería las rebajas de verano, sería del 29 de junio a el 13 de julio, ¿vale? Tenemos esa época. Y después tenemos las dos estas que vienen muy seguidas, ya lo sabía, a mí no me gusta, me gustaría que estuvieran más alejadas en el tiempo, pero bueno, que serían las rebajas de otoño, que serían del 21 al 28 de noviembre y después del 21 de diciembre al 4 de enero, ¿no? Básicamente esos serían los 4 grandes periodos de rebaja que os recomiendo sobre todo un uso inteligente de esta rebaja. A lo largo del año, ir poniendo las cosas que queráis en vuestra lista de deseos, ¿vale? No os vengáis arriba, no os volváis locos. Y después, cuando lleguen esos periodos de rebaja, revisáis esas listas de deseos y decís, pues mira, este me ha venido bien y tal. Pero bueno, no te preocupes que después yo te haré vídeos de juegos por menos de 5 euros, por menos de 10 euros para destrozarte tu economía. Así que no te preocupes, que aquí nos vamos a ir todos muy mal de todas estas rebajas. Y como tema principal, antes de irnos al tema principal de este resumen de noticias sobre Steam Deck, vamos a hablar sobre que RetroDeck ha recibido una última actualización. Ya sabéis que RetroDeck es ese sistema todo en uno, ¿no? Tú te vas a la tienda Discover dentro del modo escritorio dentro de Steam Deck, tú te buscas RetroDeck y te lo descargas y ahí tienes ahí todos los emuladores de la vida, ahí todos juntitos, específicamente pensados y configurados para Steam Deck, unos mejores, otros peores, en fin, lo de siempre, ¿no? Pero todo muy recogidito. Personalmente es el sistema de emulación que más me gusta dentro de Steam Deck porque todo está muy recogido y no está esparcido por todos lados, aunque obviamente EmuDeck, que yo sé que es la opción más popular entre vosotros y entre toda la comunidad, es bastante potente, pero bueno, yo personalmente me inclino a RetroDeck. El caso es que han estado actualizando esta versión, han actualizado cores, han estado corrigiendo errores y sobre todo, bueno, un elemento que a mí personalmente ni fu ni fa, porque yo sobre todo utilizo cuando juego algo de emulación, es bastante de juegos bastante antiguos, pero bueno, sé que sepáis que si lo estabais utilizando han quitado Ryujinx, que es uno de los emuladores alternativos a Yuzu de Switch en Steam Deck, así que bueno, lo han eliminado porque está dando bastantes problemas, porque estaba roto, así que bueno, ya han comentado los propios desarrolladores a través de Reddit y a través de su GitHub, que bueno, que ya comentarán cuando vaya a salir de nuevo Ryujinx y que lo van a intentar meter y todo ese tipo de historias. Igualmente, os vuelvo a decir que a mí personalmente emuladores, por ejemplo, como los de la Switch, a mí ni me van ni me vienen dentro de Steam Deck, para eso tengo la Switch, pero bueno, la verdad es que para todo lo demás, para jugar, por ejemplo, algún juego de PlayStation 3 suelto que no se puede jugar de otra forma si no es en una PlayStation 3, y a día de hoy no me voy a poner a desempolvar la PlayStation 3, o jugar un juego de la Super Nintendo, para jugar un juego de la Game Boy, la verdad, personalmente, RetroDeck yo creo que es una de las mejores alternativas, y ahora estoy pensando, porque te he puesto un ejemplo de juegos de PlayStation 3, y creo que esos juegos no se pueden jugar dentro de RetroDeck, pero bueno, ya está. Así tenéis una excusa para ir a Discover, echar un vistazo a RetroDeck y descargaroslo, que funciona muy bien. Y si no, pues ya sabéis, RPCC3, como se llame. Y nos vamos con el tema principal de este resumen de noticias sobre Steam Deck, y me encanta este titular porque me parece súper clickbaitero, pero en realidad me parece una pregunta bastante lícita y que creo que hay que poner encima de la mesa, que es, ¿tiene Steam Deck demasiadas funciones? Esto alguna vez me lo he preguntado, sobre todo, no por mí al principio, sino por
vosotros cuando me hacéis muchas preguntas sobre Steam Deck. Por ejemplo, una pregunta súper clave que mucha gente suele decir, y esto no es el típico comentario de youtuber de a mí me suelen decir, no, podéis revisarlo en comentarios o incluso no de mi canal, sino de otros canales de otros compañeros como Juan, y en fin, hay muchos compañeros de Steam Deck a día de hoy en YouTube. Podéis echarle un vistazo a sus comentarios y vais a ver que se repite siempre lo mismo, que es sobre, oye, ¿cómo has configurado esto en el juego? ¿Cómo has hecho tal? Y te das cuenta que, por ejemplo, una de las funciones más tochas que tiene Steam Deck, que es el tema de Steam Inputs, ¿vale? La gente que se compra un Steam Deck, incluso podremos decir que a día de hoy siguen siendo personas que, bueno, son todavía muy early access, que están metidos todavía muchísimo dentro del mundo del PC, no saben las funciones de Steam Inputs. Y Steam Inputs posiblemente sea el elemento básico de los que se basa Steam Deck junto con Proton, porque al fin y al cabo Steam Deck es un PC, y al ser un PC muchos de los títulos que tú puedes jugar en Steam Deck no están pensados para jugarse con un mando y un ratón, por lo que Steam Input solamente con eso, porque tiene otras muchísimas funciones, ¿vale? Pero solamente con eso ya adquiere una importancia bárbara para la propia Steam Deck. Si eres un flipado de los juegos RTS y tal, sin Steam Input lo tienes mal. Si eres un flipado del WoW, sin Steam Input lo tienes mal. Y así me podría llevar yo muchísimo con muchísimos géneros, incluso, no con títulos, géneros de propio juego que mucha gente juega en Steam Deck. Y bueno, por eso digo, ¿tiene demasiadas funciones Steam Deck? ¿O están mal explicadas? ¿O esto es apabullante? No es una pregunta más mala, pero eso después se viene desarrollando. Porque, y aquí ya voy a cortar ya la parte de introducción a este tema principal y después ya me voy a meter con la chicha de todo el tema. El caso es que yo estaba dando hace un par de semanas, hace una semana di una noticia de que en la última beta de SteamOS había añadido la función de ir directamente a las letras, ¿vale? En tu biblioteca de Steam Deck tú te metías y le daba, creo que no me acuerdo si era era aquí, con los gatillos, tú le ibas dando con los gatillos y bueno, podías irte saltando las letras, ¿no? Para ir a la B, C, D, para moverte por tu biblioteca más rápido. Y eso estaba puesto dentro de un parche de la beta oficial de Steam Deck como novedad. Y otros usuarios me dijeron, oye Rafa, si eso ya estaba desde hace mucho, si es con los gatillos y tal. Y yo digo, ¿cómo? Me meto y digo, ostras, que es verdad. Entonces, ¿qué era lo que me estaba diciendo Valve que habían añadido? Y hasta el día de hoy no sé lo que habían añadido, sinceramente. Así que imaginaos, o sea, yo encima también que estoy súper metido y todavía te sigues encontrando con funciones que no tienes ni idea, la verdad, no tienes ni idea. Y claro, esta es la semana en la que Valve en su última gran actualización beta, ya no es la última, pero bueno, ya sabéis, en las últimas grandes que no son después correcciones de la propia beta, ¿no? Va y anuncia el tema de la transferencia local de archivos. Ya lo he hablado en este podcast, ¿vale? Así que no voy a repetirme, pero tú dices, ostras, otra gran función gigantesca. Dentro de 2 meses, 3 meses quedará sepultada. Pero claro, yo creo que en esta actualización yo creo que está la clave, está la miga, está la base en la que las actualizaciones de Valve o las actualizaciones de Steam se basan. Y al fin y al cabo es, si tú lo necesitas, te vas a dar cuenta de que está. Si no lo necesitas, no te vas a dar cuenta. Y me explico. La transferencia de archivos dentro del sistema operativo de Valve es muy transparente. ¿Y eso qué quiere decir? Si tú tienes tu ordenador iniciado y después te pones con la Steam Deck y tú le das a descargar un juego de base sin hacer absolutamente ninguna configuración, cuando ya esté todo ya, bueno, liberado y todo ese tipo de temas, de base, tú le das a la descargar y ese sistema de transferencia de archivos local empezará a funcionar. No tendrás que saber nada, simplemente esa función aparecerá de la nada. Como mucho te puedes interesar porque te sale una barrita azul diciendo, oye, te estoy transfiriendo a nivel local. Pero él ha empezado a hacerlo de manera básica, sin tener tú que configurar nada. Por lo que a mí me parece que este tipo de funciones que son tan invisibles o tan transparentes, más bien dicho, para el usuario de, uy, qué guay, esto ha aparecido. Si después no quieres hacerlo o consideras que te va más lento o lo que sea, pues nada, lo cancelas o incluso después lo puedes quitar. No tiene mucha historia. Pero de momento no tienes que saber que esa función existe para llegar después a disfrutarla. Y es que al final en una consola, como puede ser una Xbox, una PlayStation o Switch, solamente hay que echar un vistazo a los vídeos de 10 cosas que no sabías de tu PlayStation o 10 trucos que podrías hacer en tu Switch o en tu Xbox o lo que sea. Me encantan esos vídeos, por cierto. El caso es que te encuentras muchas veces en esos vídeos, estamos hablando de consolas, sistemas cerrados que no pretenden hacer aquí demasiadas historias, ¿no? Sino que es una máquina para jugar y punto, ¿no? No es como esto que no deja de ser un PC.
pues incluso ahí te encuentras de que hay una cantidad de opciones, una cantidad de actualizaciones. Sobre todo, por ejemplo, sigo mucho las de Xbox, ¿no? Que muchas veces de vez en cuando dices, ostras, han metido esto o lo otro. Hay una cantidad de historias que van metiendo y que yo soy consciente, yo sé perfectamente que el 90% de los usuarios no saben que existen. Pero eso no es un problema, y más en Steam Deck. ¿Por qué? Porque cuando sea el momento en el que tú tengas que saber que esa función está ahí, será cuando la necesitas. Si tienes una biblioteca tan grande que te tienes que mover por ella más o menos de manera rápida, yo, por ejemplo, tengo una biblioteca con, bueno, que tendrá unos 200 títulos más o menos. Es bastante asumible y es bastante rápida. Pero sé que muchos de vosotros tenéis bibliotecas que tienen miles de juegos. Por lo tanto, en ese momento estoy seguro que de alguna forma u otra, vosotros trasteasteis hasta que encontrasteis que estos botones servían para moverte por tu biblioteca de manera rápida. Sí, tienes un juego que no puedes jugar con los controles tradicionales de un mando de control, pues no te preocupes que de alguna forma u otra, ya sea googleando, ya sea en la propia Steam Deck o lo que sea, vas a llegar a la opción de Steam Inputs. Y así con todas las funciones. Yo creo que es la clave. Valve es muy consciente de que Steam Deck, a riesgo de ser ya pesado y ya bastante tonto con esto, es un PC. ¿Y qué quiere decir eso? Que las casuísticas, las posibilidades que tiene esta máquina son muy superiores a las que nos puede dar una consola, porque al fin y al cabo no es porque la consola sea ni mejor ni peor, no me quiero meter dentro de ese rollo, sino que la consola está hecha y está capada precisamente para controlar muy bien la experiencia de juego. Steam no te quiere controlar la experiencia, Valve más bien dicho, no te quiere controlar la experiencia de juego dentro de tu Steam Deck. Tú haz lo que te dé la gana, para eso te has comprado el PC, más o menos era lo que dijeron cuando lo lanzaron, ¿no? Pero al fin y al cabo tienen que, bueno, estar dando esas herramientas de manera continua para una cantidad de posibilidades y de opciones que son verdaderamente locas. Podrían, por ejemplo, no haber dado soporte a Steam Inputs y decir, oye, esto es un PC y todo lo que tú quieras, pero ahora solo vas a poder jugar, ¿vale? Steam Inputs ya es antiguo dentro de Steam, ¿vale? No es solo de Steam Deck, pero bueno, en Steam Deck se ha potenciado bastante. Pero bueno, podrían decir, oye, mira, no, que no, que aquí solo vas a poder jugar a juegos de mando y no me quiero meter en historia con Steam Inputs y para adelante, ¿no? Pero no, ellos tienen que crear toda esa suerte de herramienta, de navaja suiza de su sistema operativo para que tú puedas jugarlo todo dentro de esta máquina, ¿no? Y así continuamente. Por lo que yo te voy a decir una cosa, yo creo que la cantidad de opciones que va dando Valve y que va metiendo Valve en cada sistema operativo, en cada actualización, es muy positivo, pero no porque sean funciones que nosotros vayamos a utilizar de manera continua, algunos más, otros menos. Yo, por ejemplo, el tema de la transferencia de archivos a nivel local, pues algunas veces la utilizaré, pero la gran mayoría de veces no. Pero sé que muchos de vosotros que tenéis conexiones a internet más lentas, que jugáis en el propio ordenador muchísimo y esta máquina la utilizáis como consola de juegos, ya sabéis, entre comillas, de juegos secundarias, pues oye, ese tipo de sistema os va a venir bien porque ya os habéis descargado el juego. ¿Por qué vais a tener que pasar por el lastre de volverlo a hacer, no? Si podéis utilizar vuestra red local de manera más rápida. En fin, yo creo que Valve tiene que seguir con este punto, por supuesto, corrigiendo errores, porque yo creo que también Valve ha dejado claro que seguir haciendo funciones no es algo que le exima de seguir corrigiendo todo lo que han hecho anteriormente, porque es un continuo. Cada vez que Valve actualiza el sistema operativo, te está dando una cantidad de actualizaciones o de nuevas funciones bastante interesantes, pero después la corrección de errores prácticamente sería como el núcleo, como el core de todo lo que han actualizado, por lo que yo creo que podemos estar bastante tranquilos por ese punto. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. La verdad es que era un tema que puede que solo me importara a mí, sinceramente, pero cuando tú recibes preguntas de cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, qué pena que no se pueda hacer esto, qué pena que... Yo me llego a preguntar eso, ¿no? En plan, pero la gente sabe que esto se puede hacer, que hay esta función, esta tal, y otras veces vosotros mismos me sorprendéis con funciones que yo no sabía que tenía la Steam y yo qué sé, me considero un tío informado sobre la máquina, pero está claro que todavía me falta mucho por aprender, lo cual es muy bonito y muy positivo, ¿no? Porque ya es un hobby que a mí personalmente me gusta mucho, estar trasteando con mi Steam Deck. Pero que bueno, ahí está el tema, y yo creo que eso, que no nos tenemos que preocupar, que Valve sigue haciendo su trabajo perfectamente para la hora de corregir errores, pero que bueno, van a seguir mejorando y mejorando el sistema operativo, y que muchas de esas mejoras no las vas a utilizar. No te preocupes, no te tienes que centrar en eso, pero el día que las necesites, pues bueno, te agradecerá que las hayas metido. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.